Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la entrevista con Expoc. El día de hoy tenemos el gusto de visitar las oficinas de Enel México. Estoy seguro que ustedes reconocerán a Enel como marca. Enel es una empresa, ¿qué digo? En México es la principal empresa de generación de energía renovable, y por lo cual la visita siempre resulta toda una experiencia. Una oficina interesante, muchas plantas, paredes verdes, pero verdes, donde hay plantas vivas. Entonces ya hablaremos de eso hacia adelante. Y agradecerte, déjenme presentarte a Claudia Camarena, quien es la flamante y reciente directora de sustentabilidad para Enel. Claudia, gracias por invitarnos y gracias por recibirnos. No, al contrario, bienvenido a tu casa. Ya, gracias, las Claudia. Oficinas de Enel. Oye, Claudia, déjame presentarte en principio, insisto, tu liderazgo, el rol que ahora ocupas para una empresa tan relacionada a la sustentabilidad, pues por supuesto que amerita empezar por preguntarte de dónde vienes y en realidad felicitarte por este nuevo cargo. Gracias, sí, muy contenta de esta oportunidad. Tengo 6 años trabajando en la compañía. Los últimos 2 estuve como responsable de salud, seguridad, ambiente y calidad, entonces ahí empezó la conexión, ¿no? Sin embargo, todas las funciones que elaboramos en Enel tenemos súper claro el tema de la sustentabilidad y de cómo tenemos que aportar valor. Entonces, muy contenta con este nuevo reto. Has de haber tenido 2 años en este liderazgo de seguridad y salud. Sí, correcto. Muy intensos, ¿no? Y de rigor total, ¿no? Súper intensos, muy enriquecedores, nos enseñó muchas cosas, a ser muy resilientes, a aprender a gestionar la crisis y asegurarnos de que nuestra operación siguiera sin que pusiéramos en riesgo a nadie, ¿no? Entonces la verdad es que tuvimos resultados muy buenos y logramos seguir produciendo y trabajando, siempre cuidando a las personas. Oye, Claudia, déjame ir un paso adelante. No exagero, desde mi punto de vista, cuando hago una asociación en el sustentabilidad, sostenibilidad, ESG, propósito, como lo queramos llamar, pero no exagero, es real, ¿no? O sea, estas dimensiones que le dan balance a la operación viven y son parte del core en Enel. Totalmente, no exageras en ningún momento, todos lo tenemos muy claro y lo vemos en toda nuestra cadena, ¿no? Tanto de lo que entregamos a los clientes, porque al ser una empresa de energía renovable, pues estamos muy conscientes de que la energía limpia es la solución el día de hoy, pero aparte en toda nuestra cadena involucramos el tema de sustentabilidad, ¿no? Y todas las funciones tenemos muy claro cómo contribuimos. Entonces, este compromiso con los SDGs, con los ODS, es genuino y lo tenemos muy adentro de nosotros en cada una de las actividades que hacemos. Ustedes tienen una participación, una intervención, por así decirlo, social, ¿no? Y quiero pensar que esa dimensión para ustedes es igualmente relevante. Y al respecto, no sé si antes de entrar a platicar del programa de vuelta a la comunidad, que es muy específico, nos quieras platicar esa posición de Enel en las comunidades donde operan. Al final, para nosotros el factor humano, desde cualquier perspectiva donde se ve, tanto de nuestros colaboradores como de nuestra cadena de suministro, como de las comunidades en las que operamos, es un factor clave, ¿no? Es una constante a la que tenemos que estar observando para ver cómo construimos valor con ellos, ¿no? Entonces, al final, la parte social se vuelve muy importante, ¿no? Porque es qué contribución hacemos más allá de la misma operación. Entonces, regresando al tema de los SDGs y esta agenda del 2030 de decir no podemos dejar a nadie atrás, implica que tenemos que voltear a ver sectores que quizá no siempre estamos observando como organizaciones, como sociedad civil, ¿no? Entonces, creo que es muy importante esta alternativa de decir qué más podemos hacer para reconstruir el tejido social, que regresando al tema anterior, ¿no? La pandemia nos dejó muchas lecciones, ¿no? Claro. Entonces tenemos que seguir construyendo para poder asegurarnos que esta agenda en la que muchos nos sumamos, porque sabemos que es la única alternativa que tenemos, se pueda construir. Sí, desarrollar tejido social, que nadie se quede fuera, Que nadie se quede atrás. Y esto, ahora sí, déjame entrar casi con una cara de extrañamiento intencionada a encontrar los motivos que lleva a Enel a través de estos programas de intervención social o de colaboración, de desarrollo social, mejor dicho,
el programa De Vuelta a las Comunidades, De Vuelta a la Comunidad, ¿no? Que es un programa que se enfoca en atraer y desarrollar a las personas privadas de su libertad. ¿Sí? ¿Nos puedes platicar, detrás de mi extrañamiento, cómo encontraron y por qué es que intervienen en esta causa? Es muy interesante de dónde viene, ¿no? Al final somos una empresa de origen italiano. Entonces, este acercamiento se da a través del Ministerio de Justicia de Italia, que ya había tenido experiencias previas en Italia. Entonces, hay un acercamiento entre el Ministerio de Justicia, 1DC y Enel. Y es como, ¿cómo podemos colaborar, ¿no? Entonces, hay una problemática que se tiene que atender, que es justamente este tema de cómo regresa a la comunidad las personas privadas de su libertad. ¿Cómo hacemos que sea más fácil para ellos el volver a reintegrarse, ¿no? Entonces, Enel dijo, ¿por qué no? ¿No? Al final, el tema de la reinserción social, el tema de las personas privadas de su libertad pareciera que están en la periferia, que no los vemos, ¿no? Pero tenemos que entender que una vez que ellos regresan a la comunidad, lo que queremos es que se integren de la mejor forma para que no vuelvan a reincidir y empezar justamente lo que te decía, ¿no? Como a limpiar este tejido, a hacer que las personas tengan más oportunidades. Entonces, sí es muy curioso porque no es un tema del que se hable comúnmente, pero al final creo que Enel ha entendido que puede ser un elemento que sea parteaguas, ¿no? de la participación de las empresas privadas en este tipo de programas. Oye, Claudia, además déjame destacar, o sea, esta dimensión corporativa que ustedes tienen de Italia, ¿no? Su sede, y estas prácticas que han demostrado funcionar y que sobre todo persiguen y alcanzan el objetivo de desarrollo social, me parece que es destacable, ¿no? Cómo la empresa también aprende e implementa. Pero ahora cuéntanos del método. ¿Cuál es el método de intervención o de desarrollo a esta población para que efectivamente tengan una mejor reinserción? Ya, de hecho se desarrolló todo un manual donde viene toda la metodología, pero hay dos enfoques principales. Uno es el darle a las personas actividades para que puedan tener un ingreso, y durante gran parte de la pandemia, porque este proyecto inició en 2021, las personas se dedicaron a fueron 168 personas aproximadamente las que estuvieron trabajando en brigadas de limpieza y desinfección de los mismos centros, ¿no? Y recibían una remuneración por eso. Y hubo otro grupo que se dedicó a hacer mascarillas, que fue un elemento clave, ¿no? Porque aparte, pues era el mismo suministro para la misma población, ¿no? Entonces estoy hablando que de estas 168 personas, 61 estuvieron en la parte de mascarillas y el restante estaban en las brigadas. Estas brigadas hicieron cerca de 7,700 recorridos a la fecha, ¿no? Para hacer estas actividades. Entonces, bueno, ahí fue como una de la parte más importante. Lo otro que se está construyendo es el dar capacitación para empleos sostenibles. ¿Qué tipo de empleos son estos? Pues son aquellos que van a contribuir de alguna forma para tener un tema mucho más sustentable ambiental, ¿no? Entonces, estos programas son capacitaciones mucho más técnicas, ¿no? Entonces, tenemos dos programas, uno para el reclusorio varonil y uno para el reclusorio femenil. En el varonil lo que se hizo, se instaló un sistema de captación de agua pluvial, y está súper interesante porque se instaló dentro del mismo centro. Entonces, lo hicieron ellos, los capacitaron para que ellos lo hicieran. Y aparte de que crearon toda la infraestructura, pues ahora le pueden dar mantenimiento y ellos mismos reciben el beneficio, ¿no? Obviamente había un tema de escasez de agua y lo pudieron mitigar de esta forma. ¿Qué pasa con esas personas? Una vez que salgan, ellos tienen una experiencia ya previa de decir, yo instalé realmente un sistema de captación pluvial, y aparte tienen una certificación, que es una certificación reconocida por un tercero, ¿no? No es que lo da el mismo centro, sino alguien más. Y en el caso de las mujeres, súper interesante también, les están dando un curso para instalación de paneles fotovoltaicos para calentamiento de viviendas. Entonces también está muy interesante, y creo que lo que hace la diferencia es también lo que ellos perciben como un beneficio, porque como ya es una competencia técnica, ya es mucho más fácil que se sientan útiles o que puedan encontrar un lugar, ¿no? para
para salir y ofrecer sus servicios. También hacían mucho énfasis en que por lo general los talleres eran de estas ideas: panadería, costura, carpintería. Entonces, el hecho de que aprendan cosas técnicas creo que ha sido como un parteaguas, ¿no? Los voluntarios que trabajamos aquí hicimos un programa especial, ¿no? Lo que quisimos hacer fue crear contenidos. Estos temas son interesantes porque antes no había posibilidad de que hubiera internet y capacitaciones online en este tipo de centros. Ahorita ya está cambiando esa idea, ese juicio que había antes, ¿no? De tenerlos como más aislados. Entonces, lo que hicimos nosotros, invitamos al personal y 32 personas se inscribieron para hacer, vamos a decir, contenido digital en diferentes temas, ¿no? Cómo crear tu currículum, qué es la energía renovable, sostenibilidad, seguridad, cómo comunicarte en las redes sociales. Entonces se escogieron muchos temas que para ellos pueden ser útiles para su regreso, ¿no? Entonces participamos nosotros desarrollando esos contenidos. A mí me tocó participar en uno, lo disfrutamos mucho porque nos abrieron los ojos hacia quién iba el tema, ¿no? Entonces también creamos conciencia en nuestros colaboradores de que hay un tema del que no se habla y en el que estamos participando y queremos contribuir. La necesidad de participación de la iniciativa privada en la construcción del desarrollo, junto con entidades de gobierno, del tercer sector hacia población. Una reflexión, Clau, que nos digas de esto, o sea, ¿cómo percibes tú la necesidad de que la iniciativa privada cada día se involucre más, cada día probablemente lo haga mejor, que no lo haga quizá con una intención virtuosa de asistencialismo, pero que se meta en la implementación? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué opinas al respecto? Como te decía, creo que ya no podemos seguir actuando como actores aislados, ¿no? Necesitamos reconstruir la parte social y la iniciativa privada puede ser quien marque la pauta, ¿no? El gobierno no puede hacerlo todo solo, las organizaciones de beneficencia tampoco. Entonces, es un genuino creer en que podemos hacer la diferencia, ¿no? ¿Por qué nos conviene? Porque nos conviene que la gente no regrese a delinquir, nos conviene que la gente tenga un empleo, se desarrolle, crezca. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad, no estamos aislados. Entonces, creo que esta contribución sí puede marcar esa gran diferencia, ¿no? O sea, independientemente de lo que hacemos en nuestro día a día, con las comunidades en donde estamos, con la gente con la que trabajamos, en nuestra cadena de suministro, la parte social no se puede quedar atrás, ¿no? Y ver este sector que está un poco olvidado, creo que genuinamente nos hace hacer la diferencia. Sí, Clau, agradecerte la transparencia, me parece que algo rico de destacar, más allá del programa, por supuesto, de que si nos permiten seguir de cerca, de vuelta a la comunidad, es descubrir cómo una empresa, quienes reconocemos la marca, reconocemos su posición en el mercado y naturalmente lo asociamos con un tema medioambiental en donde por supuesto que tienen implementaciones sólidas, descubrir esta parte social que incluso va más allá de las comunidades donde ustedes tienen presencia relacionada al negocio, que también se nutren de las prácticas de sus headquarters, ¿no? De sus corporativos, que saben construirlo, resulta por demás enriquecedor, Clau, para nuestra audiencia, para Expo. Es un poquito esto de nuestro afán desmenuzar y descubrir lo auténtico, pero lo bien hecho, y como bien decías, el que las empresas, la iniciativa privada pudieran ser, coincido, quienes marquen la pauta para realmente construir desarrollo social. Clau, agradecerte que nos recibas y agradecerte sobre todo la transparencia. No, al contrario, muchas gracias por la visita. Gracias, Clau. Ella es Claudia Camarena, quien es directora de sustentabilidad para Enel en México. Hasta la próxima. Gracias.